Muchísimas gracias, bienvenidos sean a este espacio. Mi nombre es Paul Sfeir. Estamos hoy con el doctor René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, también presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, ex senador mexicano. René, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Doctor Bolio, ¿qué es el trabajo? ¿Cómo se define el trabajo? Bueno, el trabajo es una actividad humana, es una actividad que solo puede hacer el ser humano y es ocuparse en algo, ocuparle el tiempo en hacer algo, con el objeto no solo de ocuparse, sino de obtener los ingresos para adquirir los bienes necesarios para subsistir. ¿Trabajar es un derecho? Como es parte de la naturaleza humana, es por lo tanto un derecho humano. Es más allá de un derecho, es un derecho que adquiere el ser humano por el propio elemento de ser humano. Entonces, cuando un humano tiene la capacidad de trabajar, adquiere no solo el deber, que viene como a veces lo quieren ver como una maldición bíblica, ¿no? De que a la expulsión del paraíso se le dijo que iba a ganarse el pan con el sudor de la frente, no solo como ese deber u obligación, sino como un derecho a perfeccionarse, un derecho a producir, un derecho a buscar el bien de la familia y por lo tanto de la comunidad, de la sociedad y eventualmente del mundo. Ahora bien, el trabajo es un derecho y es un derecho humano, pero para quienes están insertos dentro ya del mundo laboral, en el trabajo también hay derechos. Por supuesto. Y esto se ha ido mejorando a lo largo de la historia. Los ciudadanos de diversas naciones pues se han encontrado que tienen que trabajar, desde los campesinos, los alfareros, los soldados, todo mundo tiene que trabajar, pero poco a poco estos derechos se fueron escribiendo. Se llegó a un momento histórico por el siglo XIX con la industrialización del mundo en la cual se cometieron muchas injusticias en el mundo del trabajo. Y es entonces cuando viene la regulación de los derechos, cuando se escribe ya derechos como el descanso, ¿no? Un día de descanso, la jornada máxima, las horas extras y las prestaciones sociales que van más allá del puro dinero que se paga por un trabajo, sino que ya va con lo que quiere decir pues la seguridad social, las prestaciones como la jubilación, los servicios médicos, las licencias por enfermedad, que se han ido adquiriendo por Occidente y después por todo el mundo y hoy son parte de esta legislación universal que está muy consensuada, en la cual los trabajadores tienen estos derechos y esta protección frente a los abusos a los que han sido sometidos, tanto por la empresa privada allá en el siglo XIX, como por los gobiernos estatistas y totalitarios todavía hoy en el siglo XXI. Bien, entonces quiere decir que tenemos derechos, los trabajadores tienen derechos en forma de también beneficios. Esos beneficios son aparte del salario, que es un concepto que ya vamos a definir un poquito más adelante en el programa, doctor. Así es. Ahora, tenemos claro que el trabajo es un derecho, tenemos claro el trabajo como derecho. Por favor, explíquenos ahora el trabajo como deber. El deber es como un deber de subsistencia. Es un deber que tenemos todos los seres humanos, no solo para ocuparnos, ¿no? Para ocupar nuestro día, para ocupar nuestras horas libres, sino tenemos un deber para la autosubsistencia, para que nadie nos tenga que andar manteniendo, sobre todo cuando se alcanza ciertas capacidades, la mayoría de edad, la capacidad humana. Entonces, ese deber que tenemos... ¿Es como obligatoriedad con uno mismo? Para empezar con uno mismo, por supuesto. Pero para seguir con la familia, porque no hay persona que no pertenezca a una familia. Claro. Entonces, sea uno la cabeza de familia o no, sea hijo, cónyuge, nieto, sobrino, pues tiene una obligación con esa familia de ayudar a la subsistencia. Y ese deber también es con la sociedad, porque una persona inserta en la sociedad debe participar de la mejora de esa sociedad. Por eso en muchas sociedades, legislaciones, se ha penado casi como delito la vagancia, ¿no? Oye, eres un vago, sin oficio ni beneficio, no haces nada. Oye, eso no solo está sancionado socialmente como una mala conducta, sino que en muchos países, a lo largo de la historia, se ha considerado incluso un delito, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque tenemos una obligación. Y se aplica de hecho una ley de vagos. Claro, en varios países. Una ley de vagos.
Así es. Para las personas que no están trabajando, un concepto de pudiéndolo trabajo. hacer, no lo hacen. O sea, no contribuyen a la sociedad, ni a la familia, ni a nada. Doctor, ¿todo trabajo es productivo? No necesariamente. Ya. Idealmente, todo trabajo produce algo, ¿no? El trabajo físico, el trabajo intelectual, el trabajo deportivo, pero se producen ideas, se produce ciencia, se producen muchas cosas, porque no todo el trabajo es igual, ¿no? El trabajo físico no es lo mismo el de una mina, un pescador, el de un abogado, un ingeniero, un doctor, ¿no? Entonces, pero es trabajo, es esfuerzo, es desarrollo de algo que deja algo a la sociedad. Ya, es una manera de trascendencia también. Sí, de trascendencia y de legado, ¿no? De legado. ¿Qué le digo yo al mundo y a mi sociedad? Hablemos un poquito sobre ese concepto que mencionó usted un poco antes en el programa. Vamos a hablar sobre el salario y la justicia en términos del trabajo. ¿Qué es el salario, doctor Bolio? El salario, vamos a hablar un poquito de la raíz, viene de sal, porque el que recibe la sal, salario. ¿Por qué? Porque en tiempos de los romanos, que esta nomenclatura viene de ahí, a las personas que trabajaban se les pagaba con sal. No había monedas disponibles, ¿no? Sí. Entonces la sal era la mercancía que se podía cambiar por otras mercancías, ¿no? Su pedazo de sal lo podían cambiar por carne, granos, Sí, pues. lo que fuera. Y entonces era la moneda. Entonces se le quedó el salario, y el asalariado como tal, el que recibe una contraprestación por sus trabajos, por su servicio, por su actividad. Salario, sueldo, es lo mismo. Sí, Ya. sí, es la contraprestación del trabajo. Ya. ¿De qué depende ese salario? ¿Cómo se sustenta ese salario? ¿Cuáles son las condiciones que tienen que existir para que haya un salario? Bueno, para empezar, hay muchos tipos de salario, ¿no? Pero el que nos interesa es el salario que se integra con la justicia, es decir, un salario justo. Un pago que se hace de manera excesiva es injusto, se le paga más a una persona por hacer poco. O al revés, que es lo más común, que se le pague menos de lo que requiere para su subsistencia. Entonces aquí entra un concepto doble del salario, ¿no? El primer concepto es el estricto. Me pagas por trabajar, ¿no? Punto. Pero un salario ampliado, que es el que hoy tenemos como ya una norma en el mundo, que es no solo el salario, sino las condiciones para, como decíamos, ciertas necesidades como la enfermedad, la jubilación, la maternidad, una serie de cuestiones que van más allá, que ya son prestaciones, que no son solo en dinero, sino que es ya en capacidades de evitar grandes gastos, por ejemplo, la seguridad social, evitar que una persona, una cuestión de salud, lo lesione y a su familia los deje en la calle, o la jubilación, cuando uno ya ha trabajado y no tiene suficiente energía para seguir trabajando, pero que siga disfrutando de lo que sembró cuando tuvo la capacidad de trabajar. Entonces, el salario, hay un adjetivo muy importante, que es el salario justo. ¿Cuánto es lo que debe ganar una persona? Bueno, entonces tenemos que partir de un suelo, ¿no? ¿Cuál es ese suelo que el mínimo que debe ganar una persona? Lo suficiente para que él y su familia tengan acceso a la subsistencia, es decir, alimentos. ¿Qué entendemos por alimentos? No solo la comida, sino el vestido, claro, la casa, la educación, incluso la salud, incluso la diversión, claro, ¿no? O sea, que es una parte, o el descanso. Entonces, todo esto lo debe garantizar al nivel de esa persona el salario justo. Pero, pues, las condiciones no es lo mismo el salario justo en Noruega que en Afganistán, ¿no? O en África que en Canadá. Claro. Entonces, ¿qué es lo justo? Pues debe estar adecuado primero al trabajador. Es lo más importante, el ser humano, el trabajador. Segundo, al empleador. Pues qué capacidad tiene el empleador, la empresa, el gobierno, el jefe, el patrón, claro, para pagarlo, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar por una gran transnacional farmacéutica en tiempos de COVID que trabajar para una empresa que a veces el mercado, y que lo vimos ahora con la pandemia, que tenemos un problemón porque pues no alcanza ya para pagar salarios, ¿no? Claro. Tiene que ver con la empresa. Y lo tercero es con la sociedad en que ese trabajador y esa empresa están metidos, ¿no? Hay
por ejemplo, casos trágicos, Venezuela, ¿no? Pues por más bolívares que le paguen, nunca le va a alcanzar, ¿no? O economías que dan para que un salario mínimo sea una cantidad muy grande, ¿no? Como Europa, Norteamérica o Japón.